En lo profundo de la jungla impenetrable yace un enigma ancestral que ha cautivado la imaginación de exploradores, arqueólogos y aventureros durante décadas. Una leyenda que susurra secretos olvidados y misterios insondables. Bienvenidos a la búsqueda de la Ciudad Blanca. En un mundo donde la historia y la ficción se entrelazan en una danza intrigante, este documental se adentra en los recovecos de una historia que desafía el tiempo y despierta el ansia de lo desconocido. Desde las crónicas más antiguas hasta los testimonios más contemporáneos, la Ciudad Blanca ha sido evocada como un lugar de esplendor y poder, una utopía perdida en las profundidades de la selva. Pero la elusiva naturaleza de este enigma ha dejado a los investigadores con más preguntas que respuestas, convirtiendo la búsqueda en un laberinto de desafíos y peligros. A medida que nos sumergimos en esta narrativa enigmática, nos enfrentamos a las inclemencias del tiempo, a la espesura de la jungla y a las leyendas de antiguas maldiciones que acechan en la oscuridad. Los exploradores que han osado adentrarse en la selva han regresado con cuentos de descubrimientos asombrosos y tragedias inexplicables, alimentando la idea de que la Ciudad Blanca puede ser un lugar donde los límites entre la realidad y la fantasía se desdibujan. En lo profundo de la espesa selva de Honduras se oculta un misterio conocido como la Ciudad Blanca. Cuentan las historias que esta ciudad está cargada de oro y que hasta Hernán Cortés intentó desvelar sus secretos, sin conseguirlo. A medida que el tiempo avanza, las leyendas mencionan a un dios mono que guarda celosamente este tesoro. Sin embargo, algunas voces sugieren que lo más preciado no es el oro, sino unas antiguas piedras cargadas de sabiduría que cuentan una historia enigmática. Se dice que la Ciudad Blanca, también llamada la Ciudad del Mono Dios, es un sitio donde antiguas civilizaciones ocultaron un tesoro de gran magnitud. En un rincón olvidado de Honduras, en la selva de Mosquitia, las leyendas ancestrales dicen que la ciudad está bajo la vigilancia de espíritus antiguos. La región de Mosquitia, compartida entre Honduras y Nicaragua, alberga el bosque lluvioso más grande de toda América Central, abarcando unos 50.000 kilómetros de terreno. A primera vista, desde el cielo, podría parecer un lugar atractivo, pero aventurarse en su interior es enfrentarse a innumerables riesgos, serpientes venenosas, jaguares hambrientos e insectos perjudiciales, algunos de los cuales llevan enfermedades mortales consigo. Hernán Cortés, un destacado conquistador español del siglo XVI, encabezó la expedición que venció al Imperio Azteca. Tras esta victoria, se convirtió en el primer gobernador y capitán general de la Nueva España, el virreinato establecido en el territorio mexicano. Sin embargo, su influencia y renombre se vieron amenazados por intrigas políticas y rivalidades con otros conquistadores. Esto lo llevó a buscar expandir su dominio y reputación explorando tierras desconocidas. Una de estas tierras fue la mítica Ciudad Blanca, una urbe perdida en las profundidades de la selva hondureña. La leyenda susurraba que esta ciudad albergaba inmensas riquezas en oro y tesoros. Cortés se enteró de esta ciudad a través de una carta del obispo de Honduras, Cristóbal de Pedraza, quien afirmaba haberla visitado en 1544. Cristóbal de Pedraza, el obispo de Honduras, fue un clérigo español que llegó a América en 1533, inicialmente como chantre de la Catedral de México. En 1538, fue nombrado protector de los indígenas en la región de Yucatán, donde denunció las atrocidades perpetradas por los conquistadores españoles. En 1539, asumió el rol de primer obispo de Honduras, un cargo que desempeñó hasta su fallecimiento en 1553. Pedraza se entregó a la tarea de evangelización y protección de los indígenas, estableciendo escuelas y catecismos para su educación. Recorrió su diócesis, que se extendía desde el Golfo de Fonseca hasta el Cabo Gracias a Dios, y dejó plasmada su experiencia en una obra titulada Relación de la provincia de Honduras e Higueras. En esta crónica, describió la geografía, la historia y la cultura de la región. Asimismo, en este escrito, Pedraza afirmó haber divisado la legendaria Ciudad Blanca en la selva de la Mosquitia, una ciudad perdida que, según las leyendas, rebosaba de oro y riquezas. Cautivado por la leyenda de esta ciudad, Cortés se sintió atraído y determinado a organizar una expedición para descubrirla y saquear sus tesoros. En el año 1545, partió desde México al mando de un contingente de alrededor de 200 individuos que incluían soldados, aliados indígenas y esclavos. Navegó hacia la costa hondureña, cruzando el Golfo de Fonseca hasta llegar al puerto de Amepale.
Fue en este punto donde se encontró con la noticia de una rebelión indígena en la región de Naco, que era precisamente el sitio donde poseía una hacienda. Ante esta situación, Cortés tomó la decisión de desviar su atención hacia la supresión de la rebelión antes de continuar con la búsqueda de la Ciudad Blanca. La prometedora travesía hacia el enigma quedó momentáneamente aplazada en favor de la inmediata necesidad de sofocar la revuelta en Naco. Sin embargo, al llegar a Naco, enfrentó una realidad más desafiante de lo anticipado. Se halló ante una rebelión más intensa de lo previsto, obligándolo a confrontar a miles de indígenas armados. En un giro infortunado, una flecha envenenada lo alcanzó en la pierna, desencadenando una infección grave. La situación se tornó insostenible y Cortés tuvo que retroceder hasta Trujillo, donde recibió atención médica y refuerzos para restablecerse. Durante este tiempo, la expedición hacia la Ciudad Blanca quedó bajo el mando de uno de sus capitanes, Diego García de Paredes. Siguiendo las orientaciones del obispo Pedraza, García de Paredes se adentró en la selva con un grupo de unos 100 hombres. A pesar de sus esfuerzos, no logró descubrir rastro alguno de la ansiada Ciudad Blanca, encontrándose únicamente con dispersas aldeas indígenas. La travesía se volvió una lucha contra las inclemencias del clima, las enfermedades, el hambre y los ataques de los nativos y una misteriosa y rara enfermedad que parecía que se comía la piel. Finalmente, regresó a Trujillo sin haber hallado ningún indicio significativo. Cortés finalmente se recuperó de su herida y tomó la decisión de regresar a México en 1547. Con este paso, abandonó definitivamente la búsqueda de la Ciudad Blanca y nunca volvió a poner pie en Honduras. La Ciudad Blanca siguió inmersa en un velo de misterio, continuando siendo un enigma sin resolver para los exploradores españoles. Charles Lindbergh, el afamado aviador estadounidense, alcanzó la notoriedad en 1927 al lograr el primer vuelo transatlántico sin escalas. No solo fue un pionero de la aviación, sino también un explorador y escritor interesado en la arqueología y la antropología. En 1929, Lindbergh embarcó en una expedición por Centroamérica en compañía de su esposa, Anne Morrow Lindbergh, quien también era escritora y piloto. Su objetivo principal era capturar imágenes aéreas de las ruinas de las antiguas civilizaciones maya, azteca y olmeca, las cuales permanecían ocultas bajo la vegetación selvática. Para este propósito, utilizaron una aeronave monomotor denominada Sirius, diseñada para aterrizar tanto en tierra como en agua. A lo largo de esta expedición, Lindbergh sobrevoló diversas zonas de países como México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. A través de su lente, capturó más de 600 fotografías de las ruinas arqueológicas, entre las que se incluían lugares icónicos como Palenque, Chichén Itzá, Uxmal, Tikal y Copán. Sin embargo, el relato toma un giro intrigante en este punto. Lindbergh afirmó haber avistado desde el aire la legendaria Ciudad Blanca o Ciudad del Dios Mono, esa famosa urbe perdida en la selva hondureña. Según su descripción, la ciudad presentaba edificios de piedra blanca y una impresionante pirámide flanqueada por 2 columnas. A pesar de su avistamiento, nunca logró aterrizar o explorar la ciudad, y su ubicación exacta siguió siendo un enigma sin revelar. En 1939, el explorador estadounidense Theodore Moore afirmó haber llegado a la Ciudad Blanca basándose en la información proporcionada por el científico Charles Lindbergh. Moore alegó haber observado una estatua de un dios mono elaborada en oro macizo durante su expedición. Sin embargo, de manera trágica, Moore a los 43 años, se suicidó. Theodore Moore, un individuo versado en la exploración, el periodismo y la diplomacia, proclamó en 1940 haber desvelado la Ciudad Blanca o la ciudad perdida del dios mono en Honduras. Según Moore, esta ciudad constituía una antigua capital de los chorotegas, una tribu precolombina cuya antigüedad superaba incluso a la de los mayas. Moore detalló su avistamiento de una pirámide con 2 columnas a sus costados, una estatua de un dios mono forjada en oro macizo y una multitud de objetos ceremoniales hechos de piedra, cerámica y metales como oro, plata y platino. Moore retornó a los Estados Unidos con más de 4.000 artefactos que afirmó haber traído consigo desde la ciudad. Aunque prometió retornar para llevar a cabo una excavación más completa, dicha promesa quedó en el olvido, al igual que la ubicación precisa de su hallazgo.
Morde continuó involucrado en otros campos, como el trabajo para el OSS, la predecesora de la CIA, y la producción de películas de noticias. En un giro sorprendente, la vida de Theodore Morde llegó a un desenlace inesperado en 1954. Se desconoce con certeza el motivo que lo llevó a tomar la desgarradora decisión, pero algunas fuentes indican que se ahorcó en su granero en Dartmouth, Massachusetts, mientras que otras sugieren que optó por dispararse en la cabeza con una escopeta. Con su trágica partida, las circunstancias detrás de su vida y su relación con la Ciudad Blanca añaden un enigma adicional a este ya misterioso relato. La historia de Morde sobre la Ciudad Blanca ha sido objeto de mucha controversia y escepticismo. A lo largo de los años, varios expertos han tratado de rastrear las pistas que dejó Morde con la esperanza de desentrañar el misterio de la ciudad perdida, pero lamentablemente sus esfuerzos no han dado fruto. Hasta el 2012. En el año 2012, una ambiciosa iniciativa liderada por el cineasta estadounidense Steve Alkins y el escritor canadiense Douglas Preston tomó forma. Con el respaldo de las autoridades hondureñas, se puso en marcha una nueva expedición con el propósito de desvelar los secretos de la Ciudad Blanca. La misión tenía como objetivo adentrarse en una zona remota de la selva de la Mosquitia, donde se creía que podía yacer la enigmática Ciudad Blanca, también conocida como la Ciudad del Dios Mono, un lugar de leyendas repleto de oro y riquezas. Sin embargo, esta vez, los exploradores contaban con una herramienta que les confería una ventaja inigualable en comparación con los españoles del pasado o incluso con Morde, la tecnología. Mediante el uso de tecnología avanzada, específicamente el LIDAR, los miembros de la expedición buscaron desentrañar los misterios ocultos bajo el espeso manto de vegetación de la selva. El LIDAR implicaba emitir pulsos láser desde una aeronave y medir el tiempo que tomaba a estos pulsos rebotar en el suelo. A través de esta técnica, lograron crear un detallado mapa tridimensional del terreno incluso debajo de la densa vegetación. Estos resultados revelaron la presencia de 3 núcleos urbanos precolombinos que contaban con plazas, pirámides, terrazas y otras estructuras. Entre ellos, el más extenso abarcaba alrededor de 20 kilómetros cuadrados. Estos sitios recibieron los nombres de T1, T2 y T3 por los exploradores. Este nuevo enfoque tecnológico abrió una nueva ventana de exploración, permitiendo a los aventureros avanzar hacia el corazón de la selva y enfrentar los desafíos del desconocido con una nueva perspectiva. La tecnología se convirtió en su aliada en la búsqueda de una ciudad que había mantenido su secreto durante siglos. Los exploradores afirmaron haber encontrado la Ciudad Blanca o Ciudad del Dios Mono y anunciaron su descubrimiento con gran repercusión mediática. No obstante, cuando esta expedición se puso en marcha, comenzaron a acontecer una serie de eventos intrigantes. Douglas Preston, uno de los participantes de la expedición y escritor, compartió su experiencia en primera persona. Él y otros miembros del equipo se vieron afectados por una misteriosa enfermedad en la piel. No sabían de qué se trataba, pero sus síntomas son úlceras en la piel, fiebre, pérdida de peso y daños internos en los órganos. Preston también relata que durante su estancia en la selva, comenzó a experimentar sensaciones inquietantes. Una especie de presencia maligna parecía acechar en la vegetación. Sus noches se poblaron de pesadillas y alucinaciones. Preston atribuye estos fenómenos a lo que él considera una maldición, una creencia profundamente arraigada en la zona. Según la cosmovisión de los indígenas locales, la Ciudad Blanca se halla protegida por el dios Mono y por los espíritus de sus antepasados. Estos entes sobrenaturales castigarían a los intrusos que se atreven a profanar este lugar sagrado. Las experiencias de Preston agregan una dimensión sobrenatural y misteriosa a la expedición, creando una sensación de intriga y suspenso mientras los exploradores luchan contra elementos desconocidos y fuerzas más allá de su comprensión. Sin embargo, pronto surgieron críticas y cuestionamientos en torno a la credibilidad y la ética de esta expedición. Algunos arqueólogos plantearon que los lugares identificados por el LIDAR no coincidían con la legendaria Ciudad Blanca, sino que se relacionaban con otras culturas prehispánicas ya conocidas, como los Pecholos Payá. Además, hubo voces críticas que señalaron la falta de preparación y de permisos adecuados por parte de los exploradores para intervenir en el patrimonio arqueológico de Honduras. La expedición del año 2012 en busca de la Ciudad Blanca se convirtió en un episodio polémico y controvertido, dejando más interrogantes que respuestas en torno a este enigmático lugar.
La controversia añadió un toque de misterio adicional a la historia, sumergiendo aún más a los observadores en un mar de incertidumbre sobre la verdad detrás de este enigma. Entonces, en 2015, nuevamente se hizo una nueva expedición, esta vez integrada por 30 expertos. Entre ellos se encontraban arqueólogos, antropólogos, biólogos y militares que se adentraron en la selva de la Mosquitia con el apoyo de un helicóptero. A medida que el equipo de exploradores se adentraba en la selva, percibieron un comportamiento curioso en los animales que habitaban el lugar. Parecía que nunca habían tenido contacto con seres humanos, ya que no mostraban miedo alguno y algunos incluso se acercaban sin reserva. Aunque se enfrentaron a varios ataques de jaguares, afortunadamente no hubo bajas. Sin embargo, pronto comenzaron a experimentar una sensación inusual, una picazón en la piel que se hizo más intensa. Descubrieron que esta ciudad perdida estaba protegida por una rara enfermedad carnívora que afectó a todo el equipo. La enfermedad, transmitida por moscas de arena, es conocida por causar desfiguraciones horribles en el cuerpo y el rostro. El doctor que los acompañaba la nombró la leishmaniasis y sorprendentemente, no existe una cura conocida para esta extraña enfermedad, lo que añadió un nuevo nivel de misterio y peligro a la expedición. A medida que continuaban adentrándose en la selva y enfrentando desafíos, algunos miembros del equipo empezaron a considerar la posibilidad de regresar debido a las dificultades. Sin embargo, su determinación se reavivó cuando finalmente hicieron un descubrimiento que lo cambió todo. Entre los hallazgos más importantes se destacan una gran pirámide con una escalinata, varias plazas circulares, terrazas agrícolas, canales de agua y caminos pavimentados. También se encontraron más de 200 objetos ceremoniales, como vasijas, estatuas, sillas y altares, hechos con piedra, cerámica y metal. Pero no encontraron algún tesoro. Aunque tenían la intención de explorar los otros dos núcleos urbanos, la salud precaria de los miembros del equipo tras 10 días de ardua exploración los llevó a tomar una difícil decisión: regresar. Esta elección dejó los otros dos núcleos sin explorar y sumió a la expedición en un profundo misterio sin resolver. La expedición de 2015 a la Ciudad Blanca marcó un hito histórico y científico al arrojar nueva luz sobre la cultura y la historia de esta enigmática civilización prehispánica. A pesar de los avances logrados, aún persisten incógnitas acerca de la cultura a la que pertenecen estas ruinas, el periodo en que fueron erigidas y abandonadas, así como su eventual conexión con la legendaria Ciudad Blanca. Los investigadores mantienen la esperanza de proseguir con la exploración y excavación de los otros dos núcleos urbanos, T2 y T3, con el objetivo de obtener mayores perspectivas sobre este intrigante misterio. Aunque las incógnitas persisten y su verdadero tesoro sigue oculto, cada paso que damos en su búsqueda nos acerca un poco más a comprender su legado perdido en el tiempo. Si este relato te ha fascinado tanto como a nosotros, te animamos a mantener viva la llama del conocimiento explorando más sobre la Ciudad Blanca y sus secretos guardados. No olvides suscribirte y darle like a nuestro contenido para seguir desvelando juntos los enigmas que el pasado ha dejado atrás. Que la sed de aventura y descubrimiento nunca se apague. Esto fue Bodega 33, Conocimiento Oculto.